Bueno, ya en otro vídeo he hablado de alguna experiencia de escritura, sobre todo una experiencia de escritura un poco, digamos, más madura, cuando hablaba de los microrrelatos y los poemas. Pero realmente cuando uno piensa en escribir, parece que el género rey es la novela. Y claro, no sé si os lo preguntáis, oye, ¿y no has pensado nunca en escribir una novela? La respuesta es sí, sí que lo he pensado. No solo lo he pensado, sino que incluso he hecho algún escarceo, algún pinito, e incluso alguno muy temprano, muy de joven. En concreto, pues no sé a qué edad, voy a decir 12, 13, 14 años, que es bastante pronto realmente, escribí el primer capítulo de una novela. Creo recordar un poco que estaba, bueno, pues como, no sé cómo llamarlo, como impresionado, tal, con la película La Guerra de las Galaxias, habían estrenado no hacía tanto, lo que era, bueno, la primera película, lo que ahora sería el episodio 4, que absolutamente me tenía fascinado. Y entonces empecé una novela, que era una novela de ciencia ficción, y que debo reconocer que en cierto modo era un poco copia, aunque modificado de lo que es la historia de la Guerra de las Galaxias. Y llegué a escribir, creo que un primer capítulo entero. Desde luego yo escribir por lo menos unas cuantas páginas, no como se escribe ahora, que ahora lo escribía en ordenador, eso está escrito en papel, papel y boli. Y bueno, realmente estaba perdido, o sea, no guardo esos papeles y no la continué, bueno, pues por muchos motivos. En el fondo, porque no tenía tampoco lo que es la historia clara, no sabía en el fondo lo que quería contar. Supongo que también se me pasó el entusiasmo. Y bueno, la verdad que escribir una novela a los 12, 13, 14 años, yo no sé si algún genio de la literatura lo habrá hecho, pero tampoco creo que sea algo muy común. Pero bueno, si alguna vez llego a escribir una novela o tal, que no se piense que es como a veces se hace cuando llegas ya a la madurez, incluso a la vejez, que a todo el mundo, bueno, a todo el mundo, a muchos se les ocurre escribir algo, entonces hago constar, aunque no conserve las pruebas, que ya bueno, en la preadolescencia, que casi diría, ya hice mis primeros pinitos de escribir una novela. Y no volví a intentar durante muchísimo tiempo, durante muchos años, pero no recuerdo bien la fecha, pero aproximadamente en la época de esa madurez lectora que he descrito en otro vídeo, en un momento en que había leído mucha literatura buena y que además también, como te decía en ese vídeo, incluso había leído varios libros de teoría literaria, me lancé a hacer una novela ya así muy madura y muy seria. Y realmente también me quedé en lo mismo. He escrito un capítulo, ese sí que lo conservo, ese está escrito en ordenador y sí que lo conservo. Y de hecho lo he releído alguna vez. Y aunque no esté bien decirlo, tengo que decir que me gusta, que realmente me gusta. Tiene un estilo, yo creo que un estilo un poco particular, un poco propio, muy distinto del que utilizo en libros profesionales que he escrito, de los cuales ya hablaré. El libro profesional se tiende o tiendo a buscar el estilo sencillo para, precisamente para transmitir temas que son técnicos, complejos, digamos, al público más amplio posible. Pues en este amago de primera novela seria, el lenguaje es diferente. Al contrario, como hago en otro tipo de libros, frases cortas, aquí no. Aquí son frases largas, frases elaboradas, consubordinadas, como se suele decir. Un estilo de un vocabulario fácil, entre otras cosas, porque tampoco considero que yo tenga un vocabulario tampoco tan rico, pero sí que de todas formas un estilo en cierto modo denso, quizá no para todo tipo de lectores. Pero puedo decir que realmente me gusta ese estilo y me gustaría realmente llegar a escribir algo en ese sentido. ¿Por qué no lo he acabado? Pues me falta, salvando todas las distancias, lo mismo que me pasaba con el primer intento preadolescente. Me faltaba lo que en literatura se llama el referente. Aunque tenía una idea aproximada de lo que quería contar, pues ese referente, que viene a ser un poco la historia en bruto. Luego una historia, una narrativa, tú la modificas, pues juegas, pues yo qué sé, con la visión de los personajes en el tiempo, ocultando cosas. Pues bueno, el referente es la historia en que, pues en plano, digamos, contada de principio a fin, sin...
y no llegué a afinar, aunque tenía algunas ideas, exactamente qué era lo que quería contar. Y un poco, bueno, pues lo vas dejando entre que lo afinas y no, y al final ahí se quedó. Pero tengo que decir que no he renunciado 100% a hacerla y acabarla. De hecho, tras tenerlo muchos años aparcada, me está empezando a entrar el cosquilleo de quizá retomarla. O sea que a lo mejor no está todo perdido. Y luego, últimamente, estoy pensando, y tengo también ganas, bueno, intentando decidir si me lanzo o no, a escribir otro tipo de libro que bueno, es un poco a medio camino entre la novela y el ensayo, bastante en la línea, un poco en la temática, y bueno, salvando las distancias, el estilo de este libro, El sentido de un final de Julian Barnes, pues sería un poco así. Si leéis el libro, que a mí me gusta, es un libro bueno. Eso no es exactamente una novela, aunque creo que bueno, en la publicidad sí que hablan que sea una novela. Entonces es narrativa, pero es muy de reflexión personal. Realmente es contar, no ocultar, digamos, la historia bajo una historia de ficción, sino, digamos, hablando en primera persona de una serie de reflexiones. Entonces, bueno, he titulado este vídeo La eterna promesa de una novela, porque en el fondo quizá no es la palabra promesa no sea la correcta. Para mí escribir una novela es una especie de sueño, es una aspiración que me encantaría hacer, como también es un sueño que ese se lo he cumplido, ya lo contaré, el publicar libros de carácter profesional, pero tengo ahí guardada un poco el resquemor de escribir una novela. Entonces, no se lo prometo a nadie, o sea, la promesa en todo caso es a mí misma. Estrictamente hablando, tampoco me lo he prometido, es más bien un deseo, como te he contado, aunque he hecho intentos que había dejado muy aparcados, empieza un poquito a cobrar vida. Y entonces, bueno, pues en el fondo no puedo prometer nada, pero quién sabe en el futuro.